Buen día, mi nombre es Diego Shell y junto con Francisco Neminia somos los responsables del curso Nivel 1 Introducción a la Teledetección en el marco de la Unidad de Educación y Formación Masiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El objetivo de este curso es abordar de manera simple los fundamentos teórico-prácticos de teledetección para aquellos que nunca tuvieron contacto con esta disciplina, haciendo hincapié en sus aplicaciones. Empezaremos entonces definiendo qué es la teledetección. La teledetección es la capacidad de obtener información de un objeto o fenómeno sin estar en contacto directo con él. Esta definición no es la única, pero a fines prácticos nos quedaremos con ella. Veamos algunos ejemplos. El uso de una cámara fotográfica para obtener una imagen, un radar meteorológico para detectar nubes o nuestra propia visión son ejemplos de teledetección. Para obtener información a distancia necesitaremos entonces un sistema de adquisición con dos componentes. El sensor, que es el instrumento electrónico que posee detectores que son sensibles a la radiancia, es decir, la cantidad de luz que llega al sensor y a su vez es traducida a una señal electrónica. La plataforma, que es el conjunto de instrumentos que llevan el sensor y hacen posible la adquisición. Pueden ser un avión, un satélite, un dron o un globo aerostático. A fines prácticos en este curso nos referiremos a plataformas satelitales. Asimismo, los sistemas de adquisición pueden ser pasivos o activos. En los sistemas pasivos, una fuente, en este caso el Sol, emite un pulso de radiación electromagnética. La radiación interactúa con la atmósfera y la superficie terrestre para luego reflejarse. El sensor recibe esa señal y la procesa. La plataforma posteriormente enviará esa señal a una estación terrestre para su descarga. En los sistemas activos, la fuente de energía se encuentra en la misma plataforma. Esta emite un pulso que interactúa con la superficie y la misma plataforma un tiempo después recibe y procesa la señal. En este curso trabajaremos con sistemas pasivos. Veamos ahora algunos ejemplos de sistemas de adquisición. Landsat 5 TM. Landsat es la misión, 5 el número y TM, de la sigla Thematic Mapper en inglés, es el instrumento. Por lo tanto, en las misiones satelitales se describe primero el nombre de la misión, luego el número y por último el instrumento. Landsat 7 ETM. Landsat es la misión, 7 el número y ETM de Enhanced Thematic Mapper el instrumento óptico. En este caso, el instrumento Enhanced Thematic Mapper presenta una mejora con respecto al sensor TM, ya que permite censar en el infrarrojo térmico del espectro electromagnético. Otra característica destacable de las plataformas satelitales es que pueden llevar más de un instrumento. Por ejemplo, Landsat 8 tiene un instrumento OLI de Operational Land Imager y otro TIRS de Thermal Infrared Sensor, o la misión Sentinel-3A con 7 cámaras activas. Cabe destacar además que los programas satelitales que constan de varias misiones, como en caso de Landsat, al tener continuidad temporal, nos permiten realizar estudios a largo plazo. Por ejemplo, Landsat 5 fue puesto en órbita en 1984 y siguió funcionando hasta 2011, en tanto que Landsat 7 fue puesto en órbita en 1999 y se encuentra aún funcionando, con algunas fallas de adquisición, en tanto que la misión Landsat 8 fue puesta en órbita en 2013 y en 2019 funciona normalmente. Veamos otros ejemplos. La plataforma Terra, con 5 instrumentos. La plataforma Aqua, que comparte con Terra los instrumentos MODIS y CERES. Sentinel-2A, con el instrumento MSI. Sentinel-2B, con el mismo instrumento. La misión Sentinel-2A fue puesta en órbita en 2015, en tanto que Sentinel-2B en 2017. Ambos sistemas son idénticos y al lanzar dos misiones se reduce a la mitad del tiempo de revisita. Estos son solo algunos ejemplos y existen cientos de plataformas satelitales con diferentes objetivos y funciones. Por otro lado, los sistemas de adquisición pueden clasificarse por el tipo de órbita. ¿Qué es una órbita? Bueno, una órbita es el camino que recorre un cuerpo en el espacio. Las dos más importantes en teledetección son las polares y las geoestacionarias. En la órbita polar, el satélite pasa por los polos o cerca de ellos y tardan, en promedio, 100 minutos en completar una vuelta. Las órbitas polares son en general heliosincrónicas, es decir, que el satélite pasa por una determinada latitud en sincronía con el Sol. De este modo, nos aseguramos que el objeto en el terreno está iluminado.
Las órbitas polares se encuentran entre los 300 y los 1500 kilómetros de altitud. En cambio, los satélites geoestacionarios orbitan en el mismo sentido de rotación y velocidad angular que la Tierra y se sitúan sobre el ecuador a 36.000 kilómetros aproximadamente. De este modo, el área de cobertura es siempre la misma. Un observador en la Tierra lo vería como un punto fijo en el cielo. Hablaremos ahora del concepto de resolución espacial. Definiremos resolución espacial como la habilidad del sensor para distinguir objetos en el terreno. Ahora bien, ¿cómo definimos objetos en el terreno del espacio? Para eso introduciremos dos parámetros, el FOV, Field of View en inglés, o campo de visión, que es el ángulo con respecto a la superficie terrestre a través del cual un sensor puede detectar radiación electromagnética. Dependerá del tamaño del sensor y el arreglo de lentes. Su proyección en el terreno será el ancho de barrido y nos dará una idea de la extensión total que puede tener una imagen satelital. Otro parámetro a definir es el IFOV, Instant Field of View en inglés, que es el ángulo sólido en el cual un detector del sensor es sensible a radiación electromagnética. Junto con la altura de la plataforma satelital definirán la resolución espacial, es decir, cuál es la superficie mínima que puede medir el sensor. En este ejemplo, vemos que la resolución proyectada en el terreno a partir del IFOV abarca 2 casas. Por lo tanto, observaremos que la información de esa superficie será sintetizada en una única celda. En el siguiente ejemplo observamos que la resolución proyectada abarca una casa, es decir, resuelve mejor que en el ejemplo anterior. Por último, observamos que la resolución proyectada solo toma una parte de la casa, es decir, resuelve mejor que en los ejemplos anteriores. Veamos algunos ejemplos con imágenes satelitales. Esta imagen corresponde a una zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y tiene una resolución espacial de 10 metros. En ella se puede observar, a grandes rasgos, los ríos, una zona urbana, cultivos y selva paranaense. Viendo con un poco de zoom sobre una parte de la imagen, vemos rutas y caminos, las calles y manzanas en zonas urbanas. Ahora, si observamos esta imagen con 30 metros de resolución espacial, vemos que se siguen observando claramente ríos, una zona urbana, cultivos y selva paranaense. Si hacemos zoom sobre una parte de la imagen, aún identificamos algunas rutas y caminos, pero empezamos a perder detalle de las calles y manzanas en zonas urbanas. En esta imagen de 90 metros de resolución espacial, vemos que se siguen observando ríos, una zona urbana, cultivos y selva paranaense, pero ya no se puede observar claramente rutas, caminos y las manzanas en zonas urbanas. Con una resolución espacial de 300 metros, los límites entre los diferentes usos y coberturas se hacen bastante difusos. Por último, con resolución espacial de 1000 metros, no se puede distinguir entre diferentes usos y coberturas a esta escala. Es importante mencionar que una resolución espacial no es buena o mala en sí misma, y todo dependerá del objeto de estudio. Por ejemplo, si queremos analizar topologías urbanas, claramente una imagen con una resolución espacial de 90 metros no nos será útil. En cambio, si vamos a analizar tasas de desmonte a escala regional, imágenes con resolución espacial de 90, 100 o hasta 300 metros serán de gran utilidad, dado que a mayor resolución espacial estaríamos introduciendo más información de la que necesitamos y necesitaríamos mayor poder de procesamiento computacional. Analizaremos ahora el concepto de resolución temporal. Definimos resolución temporal como el tiempo de revisita, es decir, cada cuánto censa un satélite en determinada superficie. Veamos un ejemplo. En esta secuencia temporal vemos cómo se desplaza el huracán María. La secuencia está compuesta por 9 imágenes diarias adquiridas desde el 16 al 25 de septiembre, correspondiente a la misión MODIS Aqua. En este caso la resolución temporal es de un día. Nótese que a la velocidad que se desplaza el huracán. Si la resolución temporal fuese de, por ejemplo, 16 días, no podríamos observar correctamente el desplazamiento ni hacer predicciones sobre el comportamiento del fenómeno. En este ejemplo de una secuencia temporal del lago San Roque, observamos la aparición de una floración algal en el centro del mismo. La secuencia está compuesta por imágenes Sentinel-2A, cuya resolución temporal es de 16 días.
Se observa en el oeste del lago la aparición de una floración y posteriormente una menos intensa en el sudeste. Sin embargo, no es posible con esta secuencia caracterizar variaciones espaciales de la floración, ya que rápidamente se deja de observar. Por lo tanto, para poder caracterizar con mayor detalle dichas variaciones, sería necesario utilizar imágenes con mayor resolución temporal, y la misma resolución espacial o mayor. Veamos el siguiente gráfico para darnos una idea de la relación entre aplicaciones y resolución espacial y temporal. En el eje X se observa la resolución espacial, en tanto que en el eje Y la resolución temporal. Las elipses y círculos muestran de manera cualitativa los rangos de función de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si queremos analizar deslizamientos de tierra o una inundación en una zona urbana, precisaremos alta resolución espacial y temporal. Por el contrario, si vamos a realizar un estudio geológico a escala regional, podremos utilizar imágenes con baja resolución temporal y espacial. Por lo tanto, debemos conocer, o al menos tener algún indicio, del comportamiento espacial y temporal del fenómeno a analizar. Otro aspecto a tener en cuenta cuando encaramos un proyecto de teledetección es que existe un compromiso entre resolución espacial y temporal, es decir, a medida que aumenta la resolución espacial, disminuye la resolución temporal y viceversa. Estas restricciones están asociadas a la capacidad de adquisición, almacenamiento y procesamiento de los sistemas satelitales. Muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud o consulta no duden en volcarla en el foro correspondiente. En el próximo video veremos los fundamentos físicos de la teledetección.